Entonces, pues se va a decir ejercicio de plata, su liquidación de diciembre acá, todo el ejercicio de plata, ojalá le hagan su buen detallito, aunque el carro no recibe plata, si le recibe whisky o una vaina, pero claro no recibe plata. Y mira, ese día se lo va a hacer, no sé, a ver si cualquier cosa necesita de que el que no mandó algo eso, que viene acá y ellos son unos personajes. Sí, es así, Carlos el Cremo, Carlos y ellos sí hago entonces con el sobrino. Yo no quiero porque aparte de eso, como el medio. Yo también y yo ahí no. Cualquier cosa yo digo a la carrera. No puede trabajar ahí en su universidad porque mira. Pero yo no solo ayudarlo a los sobrinos, pero yo sí que yo imaginar pero así que no me para que decida si cualquier cosa me va a mandar a mí. O sea, no, ya le conmigo. También porque estudiante. Buenos días, estimados estudiosos. Por favor, poner en silencio sus micrófonos para poder iniciar con la sesión. Las preguntas se realizarán al final. ¿Cómo te ha ido? Ya no trabajando. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Lizeth Borges. Soy psicóloga especialista en salud ocupacional y riesgos laborales, especialista en desarrollo humano y bienestar social empresarial de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión social empresarial de la Universidad Externado de Colombia y actualmente realizando mis estudios de doctorado en psicología empresarial en UNAD de México. Soy consultora empresarial y asesora en prevención de riesgos laborales en ARL positiva. Soy docente también en la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, las temáticas que vamos a ver en el módulo de riesgo psicosocial son algunas de la historia de la psicología ocupacional, que son todas las teorías de administración. La psicología no solamente busca el análisis del ser humano en las organizaciones, sino que también hay un componente científico en la búsqueda del diagnóstico organizacional, la búsqueda de la productividad, desempeño, calidad de vida laboral y algunas otras. El diagnóstico organizacional, vamos a ver diferentes tipos de diagnósticos, los más comunes. Vamos a estar viendo cultura organizacional, clima organizacional y, por supuesto, riesgo psicosocial. Vamos a ver la batería de riesgo psicosocial, alguna normatividad y legislación vigente y histórica acerca de los riesgos psicosociales, y vamos a ver sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial. Vamos a ver estrés laboral, acoso laboral y cómo anclado esto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Algunas reglas: ser puntual a la hora de iniciar las videoclases, todas las temáticas, todos los conceptos, los ejemplos, las empresas que mencionemos, lo ideal es mantenerlo con estricta confidencialidad, igual tener mucha ética laboral a la hora de realizar los procesos. Esfuerzo, buena actitud, pasión por lo que se hace. La especialización en salud ocupacional requiere que el saludista ocupacional sea apasionado por cada una de las acciones en el sistema de gestión. Esto realmente es un trabajo que abre muchísimas puertas. La verdad que la especialización en salud ocupacional abre muchas puertas, pero de que depende de que esas puertas estén abiertas siempre, de la preparación y de la pasión que le tengan a este ejercicio técnico tan importante. Aceptar que te enseñen. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencia en áreas de salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, y pues lo ideal es que tanto ustedes como yo pueda aprender de toda la experiencia que ustedes tengan, pero lo más importante es aceptar que te enseñen.
hacer un poco más, ir un poco más allá de las instrucciones y las direcciones que nos dan nuestros docentes y estar siempre preparado antes de llegar a la videoclase, si es necesario hacer una lectura, revisión de lectura, tomar apuntes. Recuerden que ustedes están en educación virtual y eso requiere mayor esfuerzo y disciplina para lograr los objetivos que ustedes se han trazado al inicio de este programa formativo de la especialización en salud ocupacional y riesgos laborales. Vamos a ver un poco acerca de la historia de la seguridad y salud en el trabajo, más sobre todo de la psicología ocupacional, que es lo que nos compete iniciando este módulo de medicina preventiva y del trabajo. Vamos a ver primero riesgo psicosocial, luego van a ver ergonomía y finalizando van a ver medicina. Entonces es importante que ustedes conozcan un poco acerca de la historia de la psicología ocupacional. La psicología ocupacional organizacional es la que se encarga de todos los procesos de gerencia en recursos humanos y talento humano. Se encarga del estudio científico del comportamiento del ser humano en un contexto organizacional. Y pues la historia está basada en las teorías de administración científica. Venimos de la administración. La psicología ocupacional tiene un componente histórico en la administración de las empresas. Es importante resaltar la teoría de Taylor, la teoría científica de Taylor, muy mecanicista ella, se encargaba sobre todo de buscar que los trabajadores producieran más en la organización, y Taylor, al ser el padre de la ingeniería, se preguntó por qué las personas producían más o menos en una organización, y fue para él el principio de un diagnóstico organizacional que dice que la mayoría de las personas son holgazanes, decía Taylor. También habían otro mal dentro de las organizaciones, lo que él diagnosticó es que la gerencia no tenía conocimiento acerca de los procesos que hacían del trabajo que hacían las personas, sobre las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlo. También la falta de uniformidad y las de técnicas o métodos de hacer el trabajo. Cada quien hacía como quería su trabajo y eso no hacía que el trabajo estuviera estandarizado, uniforme, para que los tiempos de producción fueran menores. Entonces cada persona hacía las cosas como quisiera. Entonces esta teoría tayloriana de diagnóstico organizacional, Taylor primero hizo un diagnóstico en la empresa donde él trabajaba y después propuso unas medidas de intervención para promover la productividad en el trabajo. Para él lo más importante, para Taylor, la teoría tayloriana, era la productividad, era lo más importante. Entonces él propone, por primera vez se habla de análisis de tiempos y movimientos, él propone hacer un estudio de la fatiga humana. También propuso la división del trabajo y la especialización del operario, que la persona se súper especializara en una sola función para que le hiciera más rápido y esto me diera más productividad. También propone por primera vez lo que llamamos perfil de cargos y tareas. Para muchas organizaciones ya lo están implementando porque el diseño de cargos es importante para que el empleado conozca sus funciones, las ejecute y me dé más pico de productividad. Nos habló por primera vez de incentivos salariales y premios de producción, nos habló por primera vez del concepto homos económicos, que se refiere a que los trabajadores trabajan es por un beneficio económico, por necesidad, no porque el trabajo les guste. Las condiciones de trabajo, iluminación, comodidad y otros que por primera vez habla Taylor al ser ingeniero. Él dice que es necesario tener unas condiciones de trabajo cómodas, con una iluminación adecuada, sin ruido, para que las personas produzcan más. Siempre, él, a pesar que estas propuestas que él hace parecieran que fuesen hacia el trabajador, no, él las propuestas que hace es en pro de la productividad. Era que
las personas tuvieran una iluminación adecuada para que pudieran producir más, o una comodidad para que pudieran producir más. También propone la estandarización de métodos y la utilización de las máquinas. Entonces, por primera vez, procesos de calidad, que las personas tuvieran la adecuada forma de hacer las cosas y estandarizadas las formas de hacer las cosas. Y la supervisión funcional, que se refiere a que el supervisor, el líder del proceso, debe conocer tan bien las tareas como para entrenar y supervisar al colaborador que está sumando. Nos habla de Taylor de la división del trabajo y la especialización del operario. El operario se especializó en la ejecución de una única tarea para ajustarse a los estándares y a las normas de desempeño definidas por el método. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de división del trabajo y especialización del operario. Si alguno de ustedes ha ido a un restaurante de McDonald's, se ha dado cuenta que cada persona dentro del restaurante cumple una función. Eso hace que la persona se especialice en esa sola función, lo haga tan técnicamente, tan automáticamente y de manera correcta que los procesos de producción aumentan. Por eso en McDonald's los tiempos de respuesta hacia el cliente son tan rápidos. Nos habló Taylor en pro de la búsqueda de mejorar la productividad por primera vez de los perfiles de cargo, como ya se los mencioné. Algunas críticas a esta teoría. Esta teoría es antecedente de la psicología ocupacional, pero tuvo ciertas críticas en ese tiempo. Taylor fue muy criticado porque sus estudios eran muy ligados a la industria y no a la academia. También por ver tan mecánico al operario, y la superespecialización del operario en una sola función también fue criticado por ello. La falta de comprobación científica para muchos en ese tiempo, porque ahora podemos ver que las teorías taylorianas son teorías científicas. Él es el padre de la ingeniería. Para todos los ingenieros que me están escuchando, sé que lo han visto en su pregrado, conocieron todas las teorías de Taylor. También una de las críticas muy importantes de la teoría tayloriana es el enfoque incompleto de la organización y limitación del campo de aplicación, puesto que la empresa donde él hizo el diagnóstico organizacional era una empresa operaria industrializada, entonces que no se podía eso extender a empresas de servicios, empresas de educación y demás. Eso fueron algunas críticas. Otra de las teorías que anteceden a la psicología ocupacional es las teorías de las relaciones humanas. El líder, Elton Mayo, él sí era psicólogo y sociólogo. Lo que quiso hacer Elton Mayo, al igual que Taylor, era realizar un diagnóstico en una organización, hacer un experimento científico para ver si la iluminación hacía que las personas producieran más o no. Entonces tuvieron un grupo control, un grupo experimental, y habían ciertos científicos investigadores que iban a la organización y hacían observaciones y miraban los cambios en los grupos experimentales para ver si la iluminación estaba afectando la productividad. Pero se dieron cuenta que el experimento pues salió mal. El experimento arrojó unos resultados que no esperaban. El experimento arrojó que las personas tenían unas condiciones sociales y psicológicas que hacían que producieran más o no. Entonces los grupos experimentales empezaron a reportarles a los científicos o empezaron a evidenciar a los científicos que las personas que cuando tenían mejores relaciones en el trabajo aumentaban la productividad, o cuando tenían una mejor relación con el jefe tenían mejor productividad. Y también el simple hecho de que estuviera un investigador ahí dentro de la organización aumentaba la productividad. Entonces ellos empezaron a ver que había unos componentes sociológicos, psicológicos muy importantes a la hora de
producir en una organización. Entonces, Elton Mayo es el psicólogo gracias a los experimentos de Taylor que él quiso asimilar, hacer él un experimento y hacer un estudio científico, empieza la psicología ocupacional, la psicología que se encarga de todos los procesos, tanto mecánicos como sociales, dentro de una organización en la que interactúan muchos individuos. Siempre todas estas dos teorías, todas las teorías que anteceden a la administración a la psicología ocupacional, buscando la productividad. Luego viene una corriente de teorías enfocadas a ver por qué las personas estaban más motivadas en el trabajo o no. Entonces hay un científico muy importante que es Maslow. Él nos dice que todos los seres humanos tenemos ciertas necesidades que tenemos que suplir para mantenernos motivados. Esto está descrito en una pirámide de necesidades. Entonces, cada vez que vamos supliendo alguna necesidad, vienen otras y otras y otras para mantenernos motivados. No estamos motivados en el trabajo si no tenemos esas necesidades satisfechas. Entonces, ¿cuáles son? Primero son las necesidades fisiológicas. Entonces está comer, dormir, descansar. También siguen las necesidades de seguridad, tener un trabajo estable, tener un sueldo, tener una seguridad social, tener ARL. Esas son necesidades que se suplen en nuestro trabajo. Pues él no lo mencionó de esa forma. Él dijo que teníamos necesidad de seguridad, mantenernos vivos, ¿sí? Teníamos que mantenernos vivos, buscar la seguridad, tener un techo, tener vivienda, ¿listo? Y tercero están las necesidades de estima, que nos digan que nos quieren, que hacemos bien las cosas, que reconocen nuestro trabajo. Por último, están las necesidades sociales y luego las de autorrealización. Entonces, las sociales son todas las que tienen que ver con tener relaciones con el otro. Somos seres sociales por naturaleza y es necesario suplir esa necesidad. Por ejemplo, si en el trabajo tenemos una mala relación, pues vamos a estar desmotivados. Si en el trabajo no tenemos seguridad, vamos a estar desmotivados. Si en el trabajo no tenemos tiempo para comer, para descansar, vamos a estar desmotivados. La última necesidad que tenemos según Maslow es la de autorrealización, un trabajo desafiante, un ascenso, crecer, cumplir nuestros objetivos, nuestras metas. Eso nos va a mantener motivados. Por ejemplo, si en un trabajo una persona está 20 años realizando la misma función, lo mismo, pues no se va a mantener motivado en el trabajo porque ya el trabajo no es desafiante para él, no le asignan nuevas funciones. Entonces, todas estas teorías existen, muchísimas que la componen. Les dije los principales exponentes para que tengan una noción de cómo empieza la psicología ocupacional a preocuparse por aquellas condiciones del trabajador dentro de las organizaciones. Y fue preocupación para Taylor, para Maslow, para Mayo, hacer ese diagnóstico organizacional para poder decir esto es lo que pasa en la organización y para poder proponer acciones de mejora. ¿Cómo se debe mejorar las acciones en la organización? Para Taylor, para mantener productividad. Para Mayo, para mantener productividad y mantener unas buenas condiciones sociales en el trabajo. Y para Maslow, para mantener productividad, pero para mantenerlo con unas condiciones mínimas necesarias para que el trabajador estuviera motivado. Es aquí cuando empieza toda esa historia de la psicología organizacional y del diagnóstico organizacional. La importancia para proponer acciones, que se sepa cómo están las condiciones del trabajo. ¿Listo? Entonces existen 3 diagnósticos organizacionales importantes. En la actualidad está la cultura organizacional, está el clima organizacional y riesgo psicosocial. Son los 3 más importantes. Tanto ingenieros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, contadores, todas las personas que estén realizando esta especialización lo deben conocer estos 3 diagnósticos. ¿A qué se refiere? Porque ya
bien sea que ustedes no hagan el diagnóstico, sino que sea un psicólogo, ustedes deberán auditar a ese psicólogo si lo hace de manera adecuada. Muchas veces yo he ido a las organizaciones y me dicen, no, pero ya hicieron ya me dieron riesgo psicosocial. Y yo les digo, sí, déjame ver. Y me muestran un diagnóstico de clima organizacional. Entonces, esto es muy importante conocerlo para saber cuáles son las diferencias. Los tres son similares y se complementan. Cuando conozcamos los conceptos de los tres, se van a dar cuenta cómo se complementan. Bueno, vamos a ver el primero, que es cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de procesos, de estructuras, de metas, filosofías, de conductas, de pensamientos, de valores que se comparten, o sea, es el todo que comparte una organización. Entonces, la cultura es como una fotografía de la realidad o un video de la realidad de la organización. Es el todo, los valores que comparten las personas, la filosofía, las metas, la forma de comportarse. Entonces, la cultura organizacional es el conjunto de todo, el conjunto de patrones, el conjunto de principios, y no solamente los que están descritos en un papel. Muchas veces ustedes ven en la página web de la organización y está valores, respeto, tolerancia, y uno va realmente y vaya a hacer un diagnóstico de la cultura organizacional y nadie se respeta, nadie tiene tolerancia por el otro, es una cultura totalmente incoherente a lo que se propone, a lo que hacen las personas. Muchas veces es la puntualidad. Las personas dicen, no, aquí es importante llegar temprano, o el jefe dice es importante llegar temprano y él es el último que llega. Entonces, la cultura organizacional es el todo, es la forma correcta de percibir, pensar, sentir en relación con los problemas a los que se ha enfrentado la organización. Entonces, uno de los principales exponentes de cultura organizacional es Edgar Schein, ahí se los menciono en el concepto de cultura que él tiene, para que por favor lo revisen y profundicen un poco más. ¿Cómo se mide la cultura organizacional? Se pueden hacer autoevaluación de cultura, se le puede preguntar a los colaboradores qué piensan de su organización, de los procesos, cómo se hacen las cosas. Se pueden hacer cuestionarios cuestionarios de valores para ver si las personas tienen una noción del valor que la organización pretende tener. Se pueden hacer entrevistas a los miembros de la organización, se pueden hacer a jefes, a gerentes, a todos los mandos, a los colaboradores de la parte de producción, preguntarles cómo se hacen los procesos, cómo los retroalimentan, cómo les dicen cómo hacen su trabajo, cómo los entrenan, los capacitan. Se deben hacer estudio de casos especiales. Es muy importante que el evaluador de la cultura organizacional realice el estudio de situaciones especiales. Por ejemplo, si hay gran accidentalidad, hay altos índices de accidentalidad, los índices de rotación, de ausentismo, es importante conocerlos, puesto que los estudios de situaciones especiales son los eventos críticos dentro de la organización que puedan hacer que la dinámica de la cultura haya cambiado. Entonces, por ejemplo, si antes estaban entrando a las 7 de la mañana y ahora están entrando a las 8 de la mañana, el evaluador de cultura debe conocer por qué se hizo ese tipo de cambios. Ese cambio puede afectar todas las conductas de los colaboradores de la organización, puede afectar la productividad. Entonces, es importante que se mire el todo en la cultura organizacional. Se pueden hacer observaciones y es una de las técnicas más utilizadas. El observador debe conocer todos los procesos de la organización, pero también debe recopilar toda la información de esas observaciones. Son observaciones científicas, no son observaciones esporádicas ni no programadas, son observaciones que son programadas por áreas, son científicas, se recolecta la información detallada de cada una de las acciones que pueden ser importantes a la hora de enmarcar la cultura organizacional. Por ejemplo, la forma en que las personas se expresan a otras, la forma en que las personas ingresan a la compañía, la forma en que las reciben, la forma en que les hacen
actividades en la organización para bienestar, para seguridad y salud en el trabajo. Todo eso se debe observar. No solamente lo que esté escrito en el papel, hay un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la cultura uno mide si la gente tiene una cultura de seguridad, si la gente se coloca los elementos de protección personal, están pendientes de la señalización. Entonces, una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es lo que observa el evaluador de cultura organizacional. Se pueden hacer seminarios o focus group. Los focus group es una metodología en el que el evaluador, junto con equipos de trabajo de la organización, hablan sobre un tema foco. Pueden hablar sobre los valores de la organización, sobre los procesos, sobre el trabajo en equipo. Se debe hablar de un tema foco y el grupo no debe ser mayor a 15 personas. Deben ser grupos pequeños para que el evaluador pueda preguntar, se tenga un tiempo corto de preguntarle sobre una temática en específico que uno quiere evaluar. Gracias a esa recopilación de tanta información, de observaciones, cuestionarios, el evaluador puede conocer la realidad de la organización y lo ideal es que haga un informe con ese análisis de los focus group, de las entrevistas, de los cuestionarios, de las observaciones, de todo lo que haya investigado para darle a conocer a la organización cómo está la organización. La mayoría de las veces las organizaciones, cuando solicitan un análisis o una evaluación de cultura organizacional, solicitan que sobre todo para hacer un cambio, es porque necesitan hacer un cambio y para poder hacer un buen cambio se necesita hacer un buen diagnóstico de la cultura y para hacer ese buen diagnóstico de la cultura se necesitan las herramientas que ya les mencioné, que el evaluador tenga la capacidad de hacer un análisis detallado y profundo para poder darle un informe a la compañía para que pueda hacer su proceso de gestión del cambio, que sería el cambio que va a gestionar posterior a la medición de cultura organizacional. Ahora vamos a ver clima organizacional. El clima organizacional, a diferencia de la cultura, que es el todo y es la realidad de la organización, el clima organizacional son las percepciones compartidas que tienen las personas acerca de la organización. Son las percepciones que tienen de su compañía. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la percepción que tienen de su compañía y ustedes me dicen buena, me parece bien, buena. Entonces yo puedo decir que el clima o la percepción que tienen hacia su compañía es buena. Pero si yo les pregunto y todos me dicen mala, regular, mala, pues la percepción que ustedes comentan sería desfavorable. Así es el clima organizacional. Es una medición de las percepciones compartidas que los miembros desarrollan en relación con las políticas, prácticas, procedimientos organizacionales, tanto las que son formales como las que son informales. ¿Por qué es importante el clima organizacional? Yo les digo esto siempre a los gerentes de las compañías a las que realizo diagnóstico organizacional en pro de hacer cambios en las empresas. Es muy importante para un gerente conocer por qué es importante el clima, o incluso por qué es importante la cultura, por qué es importante el riesgo psicosocial. Pues el clima organizacional es importante porque influye en la productividad y para el gerente es muy importante la productividad. Las pérdidas se pueden dar por una insatisfacción colectiva que tienen los miembros de la organización hacia su organización. Entonces, puede desmejorar la productividad, la satisfacción laboral. La satisfacción laboral está directamente relacionada con la satisfacción del cliente. Por ejemplo, ustedes son los clientes de esta universidad y son mis clientes, pero si yo estuviera insatisfecha laboralmente, créanme que ustedes lo notarían en la forma en que los vaya a retroalimentar, en la forma en que les haga el seguimiento. No me siento tan perteneciente a la universidad, entonces tal vez no pueda tener una buena relación con el cliente. Pero en cambio, si yo estoy satisfecha en la universidad, estoy muy contenta con el cliente externo, los estudiantes, estoy pendiente de ustedes, entonces eso hace que el cliente esté satisfecho o no. Y se da en cualquier tipo de compañías. El clima organizacional afecta por igual a cualquier tipo de compañía, llámese hidrocarburos, servicios, educación, salud.
defensa, cualquier tipo de empresa es afectada por el clima organizacional. La imagen positiva de la empresa, porque una persona que no tenga una buena percepción de su compañía no la vende de manera adecuada. Si no la vende, no se expresa hacia ella de manera adecuada, la ve como una compañía mala, una compañía negativa, y entonces la imagen de la empresa se ve afectada. El compromiso, cuando las personas tienen una mala percepción de su organización, no van más allá de lo que pueden dar. Entonces son personas que no están comprometidas, que no tienen sentimiento de orgullo por pertenecer a su organización. Afecta el crecimiento personal porque las personas que tienen una mala percepción de su compañía sienten que no pueden crecer allí o están buscando otra parte para irse a trabajar. También afecta la aceptación del cambio. Las personas, cuando tienen una mala percepción de la compañía, no aceptan los cambios así sean buenos. Entonces siempre dicen, bueno, ahora ya no vamos a entrar a las 7 de la mañana, sino que vamos a entrar a las 8 de la mañana. Eso es un cambio positivo. Entonces, pero las personas, cuando tienen un mal clima organizacional, empiezan a decir, eso es que nos van a empezar a echar, o nos van a descontar esa plata, o van a empezar a hacer algo malo, porque tienen una mala percepción de la compañía. Entonces las personas no es tan fácil que acepten los cambios. Afecta también la calidad de vida, que es el estado de bienestar que tiene un trabajador dentro de la compañía, y nosotros los salubristas ocupacionales no solamente nos encargamos de la prevención de accidentes, sino la promoción de la salud y el bienestar de los colaboradores. Entonces, el clima organizacional puede afectar eso, la calidad de vida laboral. Algunos atributos que se miden en clima organizacional. Los atributos son las categorías que se pueden medir en clima organizacional, que vamos a ver que son similares a los de riesgo psicosocial, pero lo que cambia es que en riesgo psicosocial se mide el nivel de riesgo, y en clima organizacional se mide la percepción compartida. Entonces, la percepción compartida que tienen las personas acerca del apoyo del jefe, que es esta que está aquí. Este es el primer atributo que podemos medir en una encuesta de clima organizacional, apoyo del jefe. Entonces, el apoyo del jefe se refiere a la percepción compartida que tienen los colaboradores acerca si su jefe los apoya o no en el trabajo. El segundo atributo que se puede medir en clima organizacional, la claridad organizacional, la percepción compartida que tienen los colaboradores acerca de que los procesos son claros, son organizados dentro de la organización. La disponibilidad de recursos es la percepción compartida que tienen los colaboradores, que se disponen de los recursos que necesitan los colaboradores para hacer su trabajo de manera oportuna. El trato interpersonal es la percepción que tienen los colaboradores acerca de que el trato interpersonal, el trato entre las personas de la compañía es respetuoso. El apoyo organizacional percibido es la percepción compartida acerca de que la organización los apoya para crecer dentro de la compañía. Por ejemplo, si se tiene plan carrera, les ayudan para realizar sus estudios de posgrado, o terminar sus estudios, hacer diplomados y demás. Coherencia es la percepción compartida que tienen los colaboradores acerca de las reglas que hay en la organización, que las reglas se cumplen. La estabilidad es la percepción compartida que tienen los colaboradores acerca de la estabilidad laboral, que las personas permanecen mucho tiempo en el trabajo. La retribución es la percepción compartida que tienen los colaboradores acerca de que la retribución por la realización del trabajo es adecuada. El sentido de pertenencia es la percepción compartida que tienen los colaboradores por el sentido de orgullo de pertenecer a esa organización. Y el trabajo en equipo es la percepción compartida que tienen los colaboradores, que en la organización se trabaja en equipo y se trabaja de manera cohesionada y cooperan unos con los otros para cumplir los objetivos organizacionales. Esto puede ser un resultado del clima organizacional de una compañía. Ustedes pueden ver que de un puntaje de 0 a 100 están los puntajes que obtuvo la compañía
por cada uno de los atributos que se midió. Estos son los atributos que le acabé de mencionar. Está el apoyo del jefe, claridad organizacional, trato interpersonal, disponibilidad de recursos, apoyo organizacional percibido, estabilidad, retribución, coherencia, sentido de pertenencia y trabajo en equipo. Entonces, estos son los atributos que se pueden medir en clima organizacional y esto sería un resultado que se le presenta a la compañía. Como pueden ver aquí, hay un resultado, yo no digo desfavorable, yo digo que tiene muchas oportunidades de mejora y lo ideal es que en la compañía se empiecen a generar acciones para mejorar este clima organizacional, que pues las percepciones compartidas de los colaboradores no son las más favorables. Y pues hay algunas que tienen mayor incidencia, aquí pueden ver que hay un más y hay un menos, tienen mayor incidencia en el clima organizacional estas. Y esta de primera es el apoyo del jefe. ¿Por qué el apoyo del jefe o el líder es tan importante en el clima organizacional? Porque él puede hacer que todas las demás cambien o mejoren o empeoren. Entonces, si yo tengo un jefe o un líder adecuado, yo puedo hacer que él haga sentir o percibir por parte de los miembros de la compañía mayor claridad organizacional. Si yo tengo un buen jefe, un buen líder, yo puedo hacer que se mejore el trato interpersonal porque él puede estar más pendiente, una persona que está más pendiente, retroalimente a los colaboradores, decirles, así no debes tratar a tu compañero, la forma de dirigirnos hacia el otro debe ser de esta. La misma forma de él de dirigirse puede hacer cambiar la percepción de los colaboradores acerca de los procesos, acerca del trato interpersonal, el trato entre las personas dentro de la organización. Cuando yo tengo un buen jefe, él puede hacer que los recursos se dispongan de manera adecuada. Si yo tengo un buen jefe, yo puedo hacer que las personas tengan una mejor percepción de que la organización las apoya. Si yo tengo un buen jefe, él puede retribuir más hacia el clima organizacional. O sea, si yo tengo un buen líder, si yo entreno bien a los jefes de la compañía, ellos pueden hacer que mejore o no la organización. Muchas personas dicen, no tenemos los recursos para intervenir el clima organizacional. Estos son dos empresas similares con la misma cantidad de colaboradores y con la misma cantidad de recursos. La amarilla es una empresa, la verde es otra empresa. A veces no es los recursos, a veces no es plata lo que es necesario. A veces es bueno manejar otro tipo de cosas. Muchas veces el simple hecho de tener retroalimentación del trabajo, entrenamientos, capacitación, decirle al trabajador que es importante para la compañía puede hacer que el clima mejore. Entonces ahora vamos a ver con estas dos comparaciones, vamos a empezar a ver riesgo psicosocial, pero me voy a detener un momento si por aquí hay alguna cuestión importante para tener en cuenta. Listo. ¿Están viendo la pantalla compartida, por favor? ¿Me pueden confirmar?
Andrés Felipe, Ingrid, Franci, María Carolina, María Fernanda, Mayra Alejandra. Ok, igual va a quedar guardado. La subo en el aula para que lo tengan en cuenta. Voy a continuar. Vamos a ver ahora sí el concepto de riesgo psicosocial. Ok, perfecto. Vamos con el concepto de factores psicosociales en el trabajo. Un factor psicosocial es cualquier condición presente en el trabajo que tiene el potencial de afectar positiva y negativamente. Este factor o esta condición puede ser tecnológica, organizacional, social, económica o personal, y aunque pueda afectar positiva o negativamente la salud, bienestar, desempeño o desarrollo personal del colaborador. Entonces, un factor psicosocial laboral es cualquier condición, cualquiera, el sueldo, el puesto de trabajo, la relación con el otro, la formación que tenga el colaborador, la relación con su jefe, la relación con los procedimientos de la organización, las políticas, principios, absolutamente todo que pueda afectar positiva o negativamente su salud, bienestar y desempeño. El factor de riesgo es cualquier condición presente en el trabajo. Se me olvidó decirles algo muy importante. Es cualquier condición presente en el trabajo y fuera del trabajo que pueda afectar positiva o negativamente al colaborador. Y el factor de riesgo es cualquier condición presente en el trabajo o fuera del trabajo que pueda afectar negativamente. Y un factor protector psicosocial es cualquier condición presente en el trabajo o fuera del trabajo que tiene el poder de afectar positivamente la salud, bienestar y desempeño del colaborador. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Entonces, si referimos cualquier condición en el trabajo o fuera del trabajo, entonces la familia, la situación económica del trabajador, el desplazamiento que tiene el trabajador entre su vivienda y su trabajo, las relaciones que tiene por fuera del trabajo, si su trabajo lo afecta negativamente fuera del trabajo, también es una condición de riesgo psicosocial. Entonces, quiero que quede muy en cuenta que a nosotros, los saluristas ocupacionales, nos importan muchísimo los factores de riesgo. Y así como existen riesgos químicos, físicos, biomecánicos, existen los psicosociales que tienen el poder de afectar la salud, el bienestar y el desempeño del colaborador. ¿Cómo afectan? Porque son condiciones que están dentro de la compañía, sean físicas, tangibles o no, que puede alterar psicológicamente los procesos del colaborador. Entonces vamos a ver, según la definición del Ministerio de Protección Social con la resolución 2646. Yo les voy a contar un poco cómo llegó la resolución 2646 del 2008 a Colombia. Esa resolución salió por una necesidad puntual después de realizar la encuesta de condiciones de salud en el 2007. La encuesta de condiciones de salud en el trabajo la realizó el Ministerio de Trabajo en el 2007 y se encontró algo muy preocupante, que las dos principales afectaciones son los riesgos biomecánicos y los riesgos psicosociales. Pero de los riesgos biomecánicos ya se había empezado a tomar acciones por parte de la legislación para mitigar este tipo de riesgos, pero por riesgo psicosocial no se había hecho, hasta la actualidad no se había hecho nada. Sí se había mencionado que los riesgos psicosociales eran importantes y que iban enmarcados en el programa de salud ocupacional, pero no se había dicho cómo se debía gestionar. A partir de la resolución 2646 del 2008, un año después de la realización
de la encuesta de condiciones de salud, sale la resolución en la cual se establecen y definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de patologías causadas por el estrés ocupacional. Eso lo dice la 2646, que todas las compañías públicas y privadas con más de 10 trabajadores deben identificar, evaluar, prevenir, intervenir y controlar permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y es aquí para Colombia que nace la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales y realizar gestión en ellos. En la resolución 2646 sale también por primera vez el concepto de estrés laboral para Colombia. Y el estrés para Colombia está descrito también en la resolución 2646 y dice que es la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual en su intento de adaptarse a las demandas resultantes a la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Para hacerlo un poco más claro, ¿qué es estrés? El estrés es una respuesta de activación normal. Todos los seres humanos la necesitamos. Es una respuesta, evolutivamente la desarrollamos al tratar de adaptarnos al medio. Entonces, por ejemplo, un animal también tiene este instinto de supervivencia. Entonces, un animal también puede tener estrés. ¿Cómo? Si se encuentra en una zona de riesgo y otro animal va a cazar de él, el animal se activa fisiológicamente para huir. Eso nos pasa a nosotros también, incluso en el trabajo. Cuando nosotros tenemos un informe, entregar algo, o ustedes que están haciendo la especialización van a tener que hacer un parcial, es importante que se activen, porque de lo contrario, pues no cumplirían con las metas que se proponen. Entonces, esa activación es una respuesta normal. Todas las personas la necesitamos al tratar de adaptarnos a lo que nos demanda el medio. Entonces, en el trabajo nos activamos, ¿sí? Ese estrés, esa activación fisiológica y psicológica se activa para, tengo que hacer el informe, pues me pongo a hacerlo, lo hago mañana, me activo, me preocupo para hacerlo. ¿Cuándo esto se vuelve patológico? Esto se vuelve patológico cuando esa activación es constante. ¿Sí? Cuando todo el tiempo tengo esa respuesta de activación. Cuando esa respuesta de activación es permanente en el trabajo porque me exigen muchas cosas, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas demandas cuantitativas que se refiere a tantas tareas que tengo que hacer que no doy más. Cuando tengo demandas de tipo emocional, cuando tengo que atender a personas víctimas de conflicto, personas abusadas, o tengo que tener servicio al cliente y los clientes no son lo más amable, pues hay una demanda emocional, porque nosotros, a pesar de ser trabajadores, somos seres humanos y estamos dentro de una compañía y unas dinámicas que nos exigen tener esas respuestas de activación. Cuando se vuelve patológico es cuando esa respuesta de activación es constante. Y hay algunas enfermedades derivadas de agentes psicosociales en el país. En Colombia, las enfermedades derivadas del trabajo están relacionadas en el decreto 1477 del 2014 y es la tabla de enfermedades laborales. Ahí están todas las enfermedades de tipo laboral, tanto y de todos los riesgos, de agentes físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, están todas las enfermedades. Estas que están aquí descritas son las enfermedades derivadas de agentes psicosociales y de estrés. Están trastornos psicóticos agudos, depresión, trastornos psicológicos, de ansiedad, trastornos adaptativos, todos estos de la parte izquierda, como pueden ver en esta columna izquierda, la mayoría son de tipo psicológico o mental. Aquí hay algunos que son enfermedades también derivadas de agentes psicosociales y de estrés, pero son físicas: hipertensión arterial, cardiopatías, encefalopatías, problemas gastrointestinales, úlceras, y está el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el síndrome de agotamiento profesional, es el síndrome de quemado en el trabajo.
y está descrito ahí en la 1477 del 2014. Ese síndrome de burnout está más diagnosticado en Colombia en dos profesiones o en dos áreas importantes. El área de la salud, todos los que tengan atención a usuarios y pacientes son los que más han estado diagnosticados con síndrome de burnout, y docentes. Entonces vamos a ver algunos de los factores que se evalúan en riesgo psicosocial. Vimos los factores o las condiciones que se evalúan en clima organizacional y en cultura, y ahora vamos a ver algunos que se evalúan en riesgo psicosocial. En riesgo psicosocial se evalúan los factores intralaborales, todas aquellas condiciones dentro del trabajo, los factores extralaborales, todas aquellas condiciones fuera del trabajo, y las condiciones individuales, que son las condiciones netamente o los datos netamente del colaborador, ¿sí? Y estrés, se mide estrés, los niveles de estrés y el riesgo de estrés en las organizaciones. Vamos a ver algunos de los rangos de riesgo que están establecidos por la resolución 2646 y la batería de riesgo psicosocial. ¿Con qué se mide riesgo psicosocial en Colombia? Con la batería de riesgo psicosocial. Estaba revisando si había algún inconveniente con la presentación. Hay algunas preguntas, ya las vamos a resolver una vez estemos terminando. Muchas gracias. Vamos a ver los rangos de riesgos establecidos y su interpretación. Los rangos son descritos para, en caso tal de que la organización se encuentre en ese tipo de riesgo, se debe hacer unas acciones pertinentes para intervenir esos riesgos. Entonces está sin riesgo, que es la ausencia de riesgo y no tiene el potencial de causar daño a los colaboradores, y puede ser un factor protector, es aquel que afecta pero positivamente al colaborador. El riesgo bajo es un riesgo que no tiene el potencial tampoco de afectar negativamente al trabajador, pero es bueno establecer programas de intervención y de promoción de la salud y del bienestar. Riesgo medio es un riesgo moderado. Las dimensiones que se encuentran aquí o las condiciones que se encuentran aquí deben tener una vigilancia para que esto no se me vaya a convertir en riesgo alto o muy alto. Y el nivel de riesgo alto y muy alto son las condiciones psicosociales que tienen gran poder de afectar la salud del colaborador, y estas dos deben de estar enmarcadas en un sistema de vigilancia epidemiológico. Los sistemas de vigilancia epidemiológico están anclados al sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se describen todas las acciones que va a hacer la compañía para tener el control de esos riesgos. Entonces, la compañía dice que va a hacer un programa de educación o un cambio estructural de la organización para promoción de algún tipo de riesgo. Aquí va escrito en el sistema de vigilancia. Solamente esto se los estoy mencionando porque ya voy a empezar a hablar un poco más de la batería de riesgo psicosocial, que es el instrumento con el que se mide riesgo psicosocial en el país, para que tengan en cuenta estos rangos de riesgos. Entonces es como para dar introducción a lo que vamos a ir viendo más adelante con más detalle. Agrupaciones de los riesgos. Es muy importante, y la resolución 2646 nos dice que los riesgos no solamente se miden, se deben priorizar para poder cuáles se van a intervenir. Una forma de priorización de los riesgos, es muy importante saber si más del 33% se encuentra en riesgo alto y muy alto, pues va a ser una prioridad de intervención. Esto es muy importante. Esta prioridad de intervención es lo más importante conocer, porque son las acciones que requieren o son los riesgos que requieren de acciones a corto plazo, de manera casi que inmediata. La prioridad media de intervención
son cuando si menos del 33% de los colaboradores se encuentra aquí, pero el más del 50% se encuentra aquí, entonces una prioridad media de intervención. Me da un poco más de tiempo para poder hacer las intervenciones o las acciones que voy a describir en el sistema de vigilancia epidemiológico. Y el aspecto destacado es si más del 50%, pero aquí no hay más del 33%, se encuentra en sin riesgo, entonces es un factor protector o es un factor destacado. No se necesita hacer intervención, pero sí continuar con las acciones que está haciendo la compañía para que se mantenga el riesgo de esa manera o se mantenga el factor protector de esa manera. También esto se les estoy describiendo de manera, lo vamos a ver de manera más detallada cuando estemos viendo intervención de riesgo psicosocial, así que no se preocupen. Entonces, en el 2008, la resolución 2646, después, como les mencioné, de la encuesta de condiciones de salud en Colombia, que se dieron cuenta que los dos principales riesgos eran el biomecánico y el psicosocial, se dio la necesidad en Colombia de sacar esa resolución 2646 para que las compañías supieran cómo hacer o cómo gestionar los riesgos psicosociales. La resolución 2646 es muy completa, es una de las únicas que te dice cómo hacer el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo se hace el ciclo PHBA en un riesgo? Lo dice la resolución 2646, así que es muy obligatorio, súper obligatorio que ustedes la conozcan, la revisen de todos los componentes que tiene la resolución 2646, que fue en el 2008. Miren las fechas. 2008, dicen que hay que evaluar los riesgos psicosociales en el país, en las empresas del país. Y dice que con un instrumento avalado en el país para tal fin, pero no había ningún instrumento, o no por lo menos avalado por el Ministerio de Trabajo o Ministerio de la Protección Social, que era en ese momento. No había un instrumento. Hasta 2 años después sale por primera vez el instrumento de evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Lo realizó la Universidad Javeriana junto con el Ministerio de Protección Social. En ese momento se llamaba así, ahora se llama Ministerio de Trabajo. Entre la Universidad Javeriana y el Ministerio de Trabajo lanzan el primer instrumento avalado en el país para evaluar riesgos psicosociales en el trabajo. Este instrumento es gratuito, o sea, se puede descargar de la página de Fondo de Riesgos Laborales, ya les voy a mostrar cómo se va a realizar. Y todo el documento de la batería también está allí, la guía, cómo están los instrumentos y demás. Esta batería de riesgo psicosocial, pues se llama batería porque lo componen muchos instrumentos de evaluación. Está el instrumento de evaluación de condiciones intralaborales, que es el cuestionario intralaboral. Este está descrito en 2 formas, forma A y forma B. El forma A es para personas que tienen personal a cargo y que tienen un nivel académico por encima del técnico. Y el cuestionario intralaboral forma B es personas que no tengan personas a cargo y tengan un nivel académico por encima del técnico. Por debajo del técnico, perdón. Luego sigue el cuestionario extralaboral para medir condiciones extralaborales. Luego seguido sigue el cuestionario de estrés laboral. También está la ficha de datos generales, la guía para realizar análisis psicosocial de puestos de trabajo, está la guía para realizar focus group, grupos focales, y está la guía para realizar entrevistas semiestructuradas. En total son 7 instrumentos que componen la batería. ¿Quiénes pueden medir? ¿Quiénes tienen que hacer la medición? Las empresas, los empresarios, el empleador, no las ARL. ¿Y quiénes son los profesionales que pueden aplicar el instrumento? Psicólogos especialistas en salud ocupacional con tarjeta profesional y licencia vigente. Yo sé que muchos de ustedes no son psicólogos y me pueden preguntar otras personas que no lo pueden aplicar, solamente psicólogos especialistas en salud ocupacional con licencia vigente. Pero ¿por qué ustedes todos los que estén haciendo este curso deben aprender
conocer sobre la batería de riesgo psicosocial, porque ustedes van a ser directores de seguridad y salud en el trabajo, ustedes van a tener que auditar la gestión de todos los riesgos, así no sea su especialidad, o sea, no sea su línea de acción. Su línea de acción es todo el sistema y todo el sistema compone todos los riesgos, así que ustedes deben conocer todos los riesgos. Ustedes deben saber auditar qué es lo que le está dando el psicólogo, que me he encontrado con muchos psicólogos que hacen un muy mal asesoramiento a las compañías y además la compañía tiene un salubrista ocupacional que se dejó dar un mal asesoramiento porque no conocía la gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, es de aquí la importancia. La batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana y el Ministerio de Trabajo se validó en el país para hacerlo heteroaplicación y autoaplicación. Heteroaplicación quiere decir que si la persona no tiene un nivel académico o tiene alguna condición, se encuentra en alguna condición de discapacidad, el psicólogo deberá leerle y ayudarle a responder la batería de riesgo psicosocial. Y autoaplicación es cuando se le da el cuestionario al colaborador para que realice realice el diligenciamiento de la batería. Todo la información que contiene la batería se debe manejar de manera confidencial, como lo hace la historia clínica ocupacional. Con todo lo que tiene que ver con la historia clínica ocupacional se realiza el guarda de confidencialidad de la batería de riesgo psicosocial. En las etapas de estudio de la batería de riesgo psicosocial se hizo primero que todo, la Universidad Javeriana junto con el Ministerio de Trabajo realizó una revisión de literatura científica, luego hizo el diseño de la batería, luego se hizo el primer pilotaje que fue con 334 trabajadores y ya luego el estudio de validación con 773 trabajadores. Con ese número se hizo la validación de la batería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial en Colombia. Y como se los mencioné, en la batería está descrito qué son los factores psicosociales, que es la misma definición que tiene la resolución 2646, que comprende todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que en la interacción dinámica y mediante la interacción en el trabajo pueden repercutir en la salud y el desempeño de los colaboradores. ¿Listo? La batería de riesgo psicosocial se basó en el modelo teórico demanda-control de Karasek. El modelo Karasek nos habla que a mayor demanda y menor control, entonces la persona se encuentra con alta tensión. ¿Qué quiere decir? Les voy a explicar aquí un poco mejor. Si una persona tiene muchas demandas en el trabajo, pero tiene el control para ejecutar las funciones, entonces, ¿qué quiero decir? Si una persona tiene muchas cosas que hacer en el trabajo, pero está entrenado para realizar las funciones, lo que está es activo. Pero si una persona tiene muchas demandas en el trabajo, tiene muchas cosas que hacer, tiene informes, tareas, pero no tiene el conocimiento para hacerlo, es para ello algo nuevo, cada vez son acciones nuevas que tiene que hacer en su trabajo, pues el estrés no va a estar activo, sino que va a estar estresado. ¿Listo? Bajo este modelo demanda-control, a mayor demanda, o sea, a mayor acciones que hacer en el trabajo, a mayor tareas, a mayor responsabilidad, si yo tengo el control de la formación, los programas, los equipos para ejecutar esas funciones, pues voy a mantener activo. Pero si no lo tengo, si no estoy entrenado en mis funciones, sin todas esas tareas, no tengo el tiempo para hacerlo, no tengo el control para hacerlo, entonces voy a tener altos niveles de estrés. Por eso, la batería de riesgo psicosocial evalúa las siguientes condiciones: demandas del trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensas. ¿Por qué estas dos primeras? Porque como es basado en la teoría Karasek, demanda y control, mide
este dominio que se llama demandas del trabajo y mide control sobre el trabajo. Demandas del trabajo son todas las exigencias del trabajo en sí al trabajador, y el control sobre el trabajo es el control y la autonomía que tiene la persona para ejecutar sus funciones. También mide liderazgo, relaciones sociales en el trabajo y recompensas. Que el liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo es la relación con el jefe y con los colaboradores y con compañeros de trabajo, y las recompensas son derivadas de la organización, tanto las monetarias como las no monetarias. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Okay. Bueno, voy a empezar a mirar aquí algunas de las preguntas que realizaron los compañeros, a socializarla. Entonces voy a leer la pregunta de Carolina Velasco. Dice: buenos días, ¿cómo el diagnóstico de riesgo psicosocial debe ser realizado por el psicólogo con especialización en seguridad y salud en el trabajo? Con licencia, nosotros como especialistas, ¿cómo podemos auditar esos informes? ¿Cómo actuamos ante la matriz de riesgo psicosocial? Riesgos muy altos, altos y muy altos. ¿Y cómo podemos realizar un plan general de intervención, implementar un programa y cronograma de actividades? Bueno, esta pregunta la vamos aunque ya se los dije que ustedes van a tener que hacer la auditoría de los riesgos psicosociales, es muy importante que la respuesta a esa pregunta la vamos a ver cuando veamos intervención psicosocial, pero es muy importante que el saludista ocupacional, como tiene que hacer el gerente de todo el sistema, ustedes van a ser el gerente de todo el sistema y deben de conocer tanto del diagnóstico como la gestión de todos los riesgos. ¿Cómo pueden auditar ustedes las acciones que se van a implementar? Conociendo qué es lo que debe medir la batería. Muchas de las veces el psicólogo mide solamente la ficha de datos generales, intra, extra y estrés, y ya. Y se dieron cuenta que la batería la componen más instrumentos aparte de eso. La guía de datos, la guía para hacer grupos focales, la guía para hacer análisis psicosocial de puestos de trabajo y la guía para hacer entrevistas. Muchos de los psicólogos no la conocen, no la implementan y simplemente les dan el diagnóstico con los que le acabo de mostrar. Cuando nosotros terminando el curso, ustedes van a tener ese conocimiento y van a saber qué le pueden pedir al psicólogo y cuáles son las acciones que pueden gestionar en su empresa. También ustedes van a saber cómo el psicólogo debe presentarles el informe general de los riesgos psicosociales, cómo auditar esos informes, también cómo se hace la intervención primaria, secundaria y terciaria, que muchos de los psicólogos también lo que hacen, lo que realizan o le dicen a la empresa es capacitación, pero existen muchas más técnicas de intervención en la fuente del riesgo, en todos los procesos organizacionales, en la organización de los tiempos, de los movimientos, como lo veíamos, lo que mencionaba Taylor. Entonces, ustedes van a tener esa competencia de auditar de manera correcta la gestión del psicólogo. Y el psicólogo, pues obviamente a partir de este curso va a tener el conocimiento para hacer una adecuada gestión de los riesgos psicosociales y de diagnóstico. Muchísimas gracias. Voy a leer más por acá. No hay más preguntas. Bueno, tienen una tareita para esta semana. Van a tener que, van a descargar en la página de Fondo de Riesgos Laborales, aunque yo ya se los subí al aula, los documentos de consulta, pero es para que ustedes sepan dónde lo pueden conseguir, que es en la página de Fondo de Riesgos Laborales, le dan /batería y van a encontrar la batería de riesgo psicosocial, todo el documento completo de la batería, los instrumentos o los cuestionarios de evaluación. Van a encontrar también el aplicativo
Este aplicativo nos sirve para hacer la tabulación de los resultados de riesgo psicosocial. Bueno, entonces ahí dentro del aula van a quedar también los documentos para que sea más fácil encontrarlos, imprimirlos, y tienen una tarea que es una aplicación de riesgo psicosocial. La aplicación de riesgo psicosocial la deberán hacer a un colaborador, puede ser formato A o formato B, intralaboral forma A o forma B, y cualquier duda, inquietud de la aplicación de riesgo psicosocial está escrito en las acciones de la tarea, y también me pueden consultar a partir de la plataforma. Muchísimas gracias por haber estado en esta videoclase. Espero que haya sido de gran interés y para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.